y entonces lo siguiente es silenciar a los participantes. Muy bien, ya estáis todos silenciados. Realmente los pastores nos sentimos muy realizados con tocar un botón y que todo el mundo quede en silencio, ¿eh? A veces en la iglesia la cosa es más complicada, ¿eh? Pero bueno, damos muchas gracias al Señor de reunirnos en su nombre para estudiar otra vez su palabra y compartir esta horita de final de semana, prácticamente ya al cerrar el día viernes, buscando crecer en la gracia, que de eso se trata precisamente. Así que vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias de poder estar juntos otra vez. Gracias por estar unidos en un mismo espíritu, participando del cuerpo de Cristo, Señor, en distintos lugares del mundo, Señor, pero con un mismo sentir, con un amor por Jesucristo, por una pasión por la palabra de Dios y por un deseo de crecer espiritualmente, de conocerte más y de que nuestras vidas respondan más a lo que tu palabra nos enseña. Háblanos al corazón, Señor, esta noche y de manera especial al hablar este tema al que somos a veces tan susceptibles como es el uso del dinero. Nos ponemos en tus manos de amor, orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues a veces hablar de finanzas es un tema bastante incómodo para los pastores. Muchos de nosotros a veces nos sentimos fuera de lugar por el temor a ser incomprendidos, a que parece ser un tema que algunos lo consideran inadecuado para la iglesia. Y hay quien piensa, paso la mayor parte de mi tiempo durante la semana intentando ganar dinero para sostener a mi familia y lo último que quiero es hablar de dinero cuando vengo a la iglesia o cuando estoy hablando de temas espirituales. Vengo aquí para alimentar el corazón olvidándome del bolsillo, ¿no? O de la cuenta bancaria. Sin embargo, tenemos que hablar sobre el dinero porque el deseo de Satanás es que malgastemos nuestro dinero. El deseo de Satanás es que pensemos mal sobre el dinero, que tengamos ideas equivocadas sobre el dinero y, por supuesto, el deseo de Satanás es que deseemos tener mucho dinero. Hay un programa que está actualmente en una de las cadenas en España, aunque supongo que está en muchas naciones del mundo, que lleva como título ¿Quién quiere ser millonario? Y entonces es interesante porque la verdad que se adquiere algo de cultura, ¿no? Realmente, y por contestar 15 preguntas, por lo menos en este momento aquí en España, se puede ganar hasta 1.000.000 de euros. Ganar eso sería realmente algo verdaderamente extraordinario. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos numerosos casos de hombres y mujeres que fracasaron, ellos y sus familias, por una actitud equivocada frente al dinero. El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dirá, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero si hacemos un repaso, que no lo tenéis en el manual, es una pequeña introducción al tema, vemos ya en Génesis el fracaso de Lot. ¿Os recordáis el sobrino de Abraham? ¿Vale? Los bienes de él se habían multiplicado y los pastores suyos reñían con los de su tío Abraham y él pasa por encima de su tío Abraham y escoge la llanura más fértil para él, la de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y bueno, la historia ya la conocéis, cómo acaba este hombre, y es un tema precioso allí, apasionante, meditar en la historia de este hombre que finalmente es destruido él, su familia, y acaba sus últimos días metido en una cueva, cara a cara con el fruto de su propio pecado vergonzoso, porque comete incesto con sus 2 hijas, ¿vale? Luego, cuando entra en la tierra prometida, es Acán,
entra en la tierra prometida y allí Acán, en la conquista de Josué, guarda un lingote de oro, un manto babilónico, lo entierra bajo su tienda y otra vez esto trae desgracia, no solo para la familia de Acán, sino para todo el pueblo de Israel, que a la siguiente batalla es derrotado. Luego, cuando comienza la época de los reyes, ya tenemos a Saúl. Saúl también desobedece a Dios por los bienes materiales. Dice que le mandan a destruir a Amalek y él reserva lo mejor del ganado. Y cuando llega Samuel le dice, no, para ofrecerlo a Dios. Él escucha al pueblo que no quiere obedecer el mandato de destruir todo aquello que era abominación. Luego está la época de los profetas, Eliseo. ¿Recordáis cuando viene Naamán a pedir curación y le ofrece grandes riquezas y Eliseo la rechaza y Giezi sale detrás de Naamán para engañar a este rey sirio y quedarse con alguno de los regalos que este hombre tenía, y la lepra de Naamán se le pega a Eliseo. Más tarde, en el regreso de la cautividad, en Nehemías capítulo 5, tenemos cómo el pueblo de Dios estaba esclavizando a sus propios conciudadanos. Y Nehemías tiene que hacer una reforma espiritual para liberar a la gente que estaba esclavizada por una mala administración y por los grandes intereses que sus propios conciudadanos estaban imponiendo sobre ellos. Y luego entramos al Nuevo Testamento y una vez que el Señor sale de la escena en Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor va al cielo, viene el Espíritu Santo, uno de los primeros, la primera disciplina que se tiene que expresar en la iglesia es sobre un matrimonio, Ananías y Zafira. Y ellos traen el dinero al Señor, consagrado al Señor, dicen que es todo lo que tienen, pero en realidad se guardan una parte. Y Pedro les dice, no nos habéis mentido a los hombres, habéis mentido al Señor. Así que mirad cómo el tema del uso del dinero está presente como un verdadero problema ya con los patriarcas, luego en la época de la conquista, luego cuando comienza la época de los reyes, luego cuando surgen los profetas, luego cuando el pueblo regresa de Babilonia y finalmente está como un semáforo rojo de advertencia allí cuando la iglesia inicia el periodo que conocemos como el periodo de la iglesia, ¿no? Predicando el evangelio de salvación. Esto es una advertencia, amados hermanos, que nos recuerda el peligro, cómo Satanás trabaja para dañar la iglesia, nuestras vidas, nuestras familias. Por esa razón vamos a detenernos hoy a hablar sobre este tema y paso a compartir la pantalla para entrar en lo que el manual nos ha de presentar. Muy bien, mi actitud hacia las cosas materiales, el cristiano y el dinero. Y aquí tenemos la ilustración de una persona ofrendando. Lucas capítulo 12, versículo 15, dice la palabra de Dios aquí, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Por qué debo guardarme de la avaricia? Porque la vida no depende de los bienes que poseo. Jesús dice que la buena vida no tiene nada que ver con ser rico. Es exactamente lo opuesto de lo que por lo general nos dice la sociedad, del mensaje que estamos recibiendo y que el ser humano ha recibido a lo largo de la historia.
Hoy los publicistas gastan millones de dólares para hacernos creer que si compramos cada vez más de sus productos, vamos a ser más felices, vamos a vivir más cómodos. Toda la venta de coches, de casas, de vacaciones, de cruceros, en fin, todo hoy es socio, todo es disfrute, todo tienes que comprar, disfrutar y tener. Y esto es una presión constante hacia el consumo. Tenemos que aprender a desechar esa seducción y concentrarnos en realidad en lo que es bueno en la vida. Y esto tiene que ver con nuestra comunión con Dios y con cumplir su plan y su propósito en cada una de nuestra vida. La vida del hombre, dice el Señor, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es todo lo contrario a lo que el mundo hoy quiere hacernos creer. Ahora, si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿en qué consiste entonces? Dice el capítulo 12, versículo 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y en este caso, entonces tenemos que saber que la vida del hombre consiste en participar en el reino de Dios y disfrutar de las promesas que el Señor trae para aquellos que somos creyentes. Convertir el reino de Dios en nuestra primera preocupación, diríamos, significa dar a Jesús el lugar de Señor y Rey en nuestra vida. Él debe controlar cada aspecto, trabajo, distracciones, planes, relaciones. ¿Es el reino de Dios uno de muchos de nuestros intereses o es el centro de todo lo que yo hago? ¿Oculto algunos de mis asuntos de mi vida en evitar que estén bajo el control de Dios? Como Señor y Creador, a Él le interesa ayudarnos. Él quiere satisfacer nuestras necesidades y quiere guiarnos también para que sepamos usar lo que Él nos da, lo sepamos administrar. Hace unos meses atrás estuvimos estudiando la escala de valores de Jesús. No recuerdo exactamente si estábamos ya grabando y subiendo a YouTube esta etapa. La verdad que ahora mismo se me ha hecho un lapsus en la mente, pero cuando miramos este tema, la escala de valores de Jesús, vimos que el cuidar la vida espiritual personal primero, para luego servir a las personas, promoviendo el propósito del reino en toda ocasión, es la escala que nos lleva a vivir para la gloria de Dios y así experimentar el gozo de una vida plena, de una vida llena. Esa era la idea principal de uno de los mensajes de aquella semana. Cuidar la vida espiritual primero para servir a las personas, promoviendo el propósito del reino en cada ocasión que me presente. Esa es la escala de valores que cuando está en su lugar me lleva a vivir para la gloria de Dios y a experimentar la satisfacción y el gozo que viene de vivir una vida que agrada a Dios, una vida llena. Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 19, dice Pablo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Por qué no debo confiar en las riquezas? Bueno, básicamente la idea aquí de Pablo es que las riquezas son inciertas e inseguras. Dice: di a los ricos que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque son inciertas. Ahora, esto no sucede
con Dios. Dios es quien da seguridad, buen fundamento a nuestra vida para lo presente y también para lo porvenir. Ahora, cuando Pablo le dice esto a Timoteo, tenemos que saber que Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Y Éfeso era una ciudad opulenta. Y muchos sugieren que la iglesia de Éfeso probablemente tenía miembros ricos. Por eso es que Pablo le hace esta recomendación. Ahora, la Biblia no tiene nada que decir en cuanto a condenar a los ricos. Lo que pasa es que Pablo lo que quiere es que los ricos aprendan a vivir bien, aprendan a manejar sus riquezas sin descansar y poner la confianza en ellas sin que sea el fundamento de su vida. Y en este sentido, Pablo está aconsejando a Timoteo a tratar con cualquier problema potencial, enseñando que la posesión de riquezas involucra una gran responsabilidad. Los que tienen dinero deben ser generosos, pero no deben ser arrogantes, solo porque tienen mucho para dar. Deben tener cuidado en no poner para su seguridad su esperanza en el dinero, sino en el Dios viviente. Por supuesto, si no tenemos riqueza material, podemos ser ricos en buenas obras, dice aquí. Y qué hermoso es esto. Cuánta riqueza vemos en la vida de tantas personas que no poseen grandes capitales económicos ni materiales, pero que están llenos de buenas obras de servicio, que glorifican a Dios con sus vidas. Y hay una riqueza espiritual en sus vidas que sin duda va a perdurar para la eternidad. Obviamente, aunque seamos pobres y limitados, siempre tendremos la oportunidad de compartir con alguien de aquello que el Señor nos da. ¿Quién me da lo que necesito para vivir? Dice allí Pablo que todo viene del Dios vivo, del Señor. Recordamos que, que tenemos la tendencia a confiar en la riqueza. En Proverbios 23:4 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Dios suministra una riqueza mucho mayor que la provista por cualquier tipo de inversión terrenal. A diario vemos y sabemos de personas que han tenido éxito en la vida, en los deportes. Hoy estaba mirando un artículo sobre Boris Becker, que fue un tenista que estuvo en la élite y ganó un montón de títulos y ganó muchísimo dinero. Pues está cumpliendo una condena de 3,5 años de cárcel, de la cual 1,5 va a tener que estar en la cárcel en Londres, y está en una cárcel que lleva, no sé, si tiene ya más de un siglo la cárcel, llena de ratas, llena de malvivientes, donde la droga y la violencia es verdaderamente extrema. Y yo decía, pensar que este hombre ha acumulado una riqueza tan grande, pero luego la administró mal, ocultó a la hacienda de su país lo que poseía para no pagar impuestos y finalmente está hoy en la cárcel. Qué tremendo, ¿no? Qué triste. Y eso pasa a muchísimas personas. Por eso no debemos confiar en la riqueza ni en las inversiones terrenales. Poner la esperanza en Dios es ponerla en algo sumamente seguro, pues Dios, además de ser infinitamente amoroso y fiel a sus promesas, es también infinitamente rico y siempre da de acuerdo con sus riquezas, dice Efesios 1:7, no solo de sus riquezas. Este Dios inmensamente rico, fiel y amoroso, continúa Pablo, nos provee abundantemente de todo para que lo disfrutemos.
Luego aquí nos pregunta, ¿cada cuánto expreso mi agradecimiento a Dios? Obviamente que esto debe ser algo permanente en nuestra vida, cada día de nuestra vida. ¿Y qué riqueza debe buscar entonces el cristiano? Pues debemos ser ricos en buenas acciones, generosos con aquellos que tienen necesidad. Pablo dice aquí, atesorando para sí buen fundamento. Y la palabra atesorando se puede traducir amasar una fortuna, mientras que fundamento puede referirse a un fondo de inversiones. La idea es que los ricos de este mundo no deberían preocuparse por el lucro que puede rendirles sus inversiones terrenales. Deben hacer inversiones eternas que habrán de proveer dividendos en el cielo, ¿vale? Así que es mucho más seguro depender de Dios, ser generoso con nuestros hermanos, de modo tal que así atesoramos un caudal seguro para el futuro. Y esto realmente es una promesa maravillosa que tenemos del Señor a la hora de trabajar sabiendo que ha de redundar para la eternidad. Vamos al quinto punto y ahora nos dice, la Biblia dice que soy un administrador de los misterios de Dios. ¿Cuál es el requisito principal para ser un buen administrador? Bueno, en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El requisito principal de un buen administrador, obviamente, es la fidelidad. Un administrador no poseía nada. Está hablando de un administrador, era un esclavo que manejaba las riquezas de su amo. Si vamos, por ejemplo, a Génesis 24, hay una descripción allí del mayordomo oriental que manejaba las riquezas de Abraham e hizo lo que Abraham deseaba cuando viajó para buscar una esposa para Isaac. En este sentido, aquellos que trabajamos para el Señor, que somos administradores también, somos llamados a la fidelidad. El administrador, la palabra que usa Pablo aquí, es una palabra que significa el esclavo que rema desde el nivel más bajo del barco. La palabra es uperete. Era peor que el doulos, el doulos. El doulos era el esclavo, o eran los esclavos, pero el uperete era el esclavo que remaba desde el nivel más bajo del barco. Y en este sentido, Pablo se está describiendo a sí mismo. Él era un uperete y debía ser fiel a su amo, como los pastores debemos ser fieles al Señor y como cada uno de los hijos de Dios debemos administrar con fidelidad aquello que el Señor nos ha dado. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que Dios me ha dado para administrar? Bueno, yo he enumerado algunas aquí. Dinero, lo puse primero porque es el tema del día. Tiempo, tenemos que administrar el tiempo. El tiempo es oro, es parte de vida. Tiempo es vida. Siempre, creo que alguna vez lo he mencionado, un vecino mío que ya falleció hace muchos años allí en Argentina, cada vez que yo aparcaba mi coche y lo paraba a la sombra de un árbol que había cerca de su casa, me lo encontraba este hombre sentado en la puerta de su casa. Y cuando yo lo saludaba, le decía, ¿qué tal, don José? Aquí estoy, matando el tiempo. Siempre me decía así, aquí estoy, matando el tiempo. Y yo que venía del ministerio, de trabajar, de hacer visitas, y que tenía que estudiar y que tenía 1000 cosas que hacer en el ministerio, me agarraba la cabeza, me daba una cosa por dentro, decía, matando el tiempo. Tiempo es vida. Tiempo es vida, amados hermanos, y tenemos que saber administrarlo, que es un tema interesantísimo también y que seguramente en algún momento habremos de tratar.
talentos, las capacidades que Dios me ha dado, la familia, mi salud, los dones espirituales. También vamos a poner el trabajo, los deportes, el tiempo libre, que va también paralelo al lado de tiempo, pero el tiempo libre, las diversiones, el ocio, etcétera. Dios nos ha dado muchas cosas para administrar y es importante que seamos buenos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Vale? El siguiente subtítulo de nuestro manual es Administrando mi dinero. El dinero es una de las cosas que Dios me ha dado para administrar. ¿Cómo administro mis finanzas? ¿Soy prudente o impulsivo? La Biblia enseña que es importante devolverle a Dios una parte de lo que Él nos ha dado. Y esa parte se llama ofrendas y diezmos. ¿Cuándo debo ofrendar a Dios? 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así que yo he optado por responder de esta manera. ¿Cuándo debo ofrendar? ¿Cuándo cobro el sueldo? ¿Por qué? Porque Pablo dice cada primer día de la semana. Bueno, esto es porque básicamente en esa cultura y en esa época era el día en que se pagaba. Incluso hay algunos que dicen que al final del día se le pagaba al trabajador lo que había trabajado, las horas que habían trabajado. Hay alguna parábola del Señor donde el dueño de la finca dice que contrata a unos obreros a las 9 de la mañana, a otros los contrata a las 12 del día, a otros a las 3 de la tarde y a otros a las 6 de la tarde, ¿no? Y cuando comienza a pagarles, les paga a los últimos lo mismo que le había pagado a los primeros, que había acordado con los primeros. Y cuando vienen los primeros y les paga lo mismo, estos se enojan y les dicen, pero ¿cómo nos has hecho igual a estos que han trabajado un par de horas cuando nosotros hemos trabajado todo el día? Parecía una gran injusticia. Y el Señor le dice, vamos a ver, tú acordaste conmigo tanto dinero por la jornada completa, ¿no? ¿Qué problema? ¿Qué te importa a ti si yo al que trabajó 2 horas le quiero pagar lo mismo que a ti? El dinero es mío y yo hago conmigo lo que quiero. Y ese es un ejemplo extraordinario de cómo Dios en su gracia reparte, bendice, da conforme a su misericordia, porque las cosas son suyas. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, Señor, ¿por qué no me has bendecido a mí como has bendecido a fulanito, a menganita, ¿no? Bueno, me he ido un poco del tema, pero la idea aquí es que ellos cobraban el sueldo o al final del día o al final de la semana. Y entonces Pablo les dice, al comenzar la semana, el primer día de la semana, hay que apartar. Entonces, yo he puesto aquí cuando cobro el sueldo, porque claro, generalmente la mayoría actualmente se cobra una vez al mes, y entonces cuando entra ese sueldo, pues es el momento de separar aquello que el Señor haya puesto en nuestro corazón. Esto significa que es importante apoyar la obra de Dios en forma regular, no esporádicamente. Es decir, bueno, yo ofrendo una vez al año o cada 6 meses. Es importante que lo hagamos regularmente, ¿eh? Y aquí el primer día de la semana, dice el manual, se refiere al día domingo, que es otra evidencia de que la iglesia primitiva se congregaba el día domingo. Y el punto entonces es que la generosidad debe manifestarse en actos habituales y no solo si yo me siento generoso, impulsado a dar o motivado porque en ese momento el pastor o alguien me ha estado insistiendo. Yo debo tener una idea en la mente, yo debo programar mi ofrenda. Lamentablemente a veces tienen que manipular nuestras emociones
Y hay lamentablemente pastores y líderes que lo hacen magníficamente bien. ¿Ah? Y lamentablemente hay muchas cosas inadecuadas y fuera de lugar en el contexto de las ofrendas que el pueblo de Dios es llevado a hacer. Nosotros, como sabéis, en Revive tenemos una actitud muy cuidada sobre esto, dejando a las personas decidir, pero a su vez entendiendo que las personas tienen que ser responsables y responder conforme también a la bendición que reciben, tanto en lo económico por parte del esfuerzo y del trabajo que cada uno hace, como también a la bendición espiritual que la iglesia y el ministerio trae sobre cada una de sus vidas. El punto 8. ¿Está bien ofrendar solo cuando tengo dinero extra? Bueno, pues creo que la respuesta contundentemente es que no. Es decir, voy a ofrendar cuando me sobre. Bueno, al que le sobre, que levante la mano, ¿no? Porque generalmente es difícil que nos sobre dinero. Tenemos todos un presupuesto, tenemos siempre cosas que mejorar, tenemos que atender necesidades que van surgiendo y es difícil que nos sobre dinero. Por lo tanto, la idea de ofrendar cuando me sobre dinero no es bíblica. ¿Por qué? Porque debo saber administrar y dar de lo que gano para vivir. Esa es la idea bíblica. ¿Qué dice 1 Corintios 16:2 en cuanto a la suma que debo ofrendar? Que debo separar una parte de lo que haya ganado trabajando. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y aquí en nuestro manual ya lo aclara, según haya prosperado, significa dar de acuerdo a nuestros ingresos. El que recibe más, da más. El que recibe menos, da menos. Obviamente que hay personas que tienen una profesión, un trabajo que les permite ganar grandes sumas de dinero. Pues se espera que esas personas en la administración de su dinero puedan ofrendar mucho más que aquellos que apenas tienen un sueldito para vivir, que están muy ahogados por el alquiler, por las deudas, incluso a veces pues hay que responder y ser responsable ante las deudas y entonces las limitaciones para ofrendar obviamente que van a ser evidentes. Según haya prosperado entonces, nos habla de que el Nuevo Testamento no especifica una cantidad o un porcentaje específico que debe darse para la obra del Señor. Hay quienes dicen, hay que dar el diezmo. Sí, creo que el diezmo es una buena manera de tener una especie de regla, de baremo personal para ofrendar. Hay personas que ganan tanto dinero que a lo mejor pueden dar el 50% de lo que ganan, porque les sobra con el 50% para vivir. Sabemos de personas actualmente que viven con un 10% de lo que ganan y el 90% lo reparten por el mundo en el ministerio, apoyando ministerios que son verdaderamente extraordinarios. Actualmente mis hijos estuvieron visitando un buque hospital, un barco de 17 pisos que ahora está en Tenerife en este momento y que se mantiene de las ofrendas. Este barco hospital es nuevo, lo han inaugurado ahora, hay otros barcos más y se dedica a ir a las naciones más necesitadas en África, en Asia y en lugares donde hay muy pocos medios para
hacer operaciones gratuitas a la gente. Mi futura nuera, la novia de mi hijo Juan Marcos, va a ir de voluntaria en el primer viaje inaugural de este barco hospital. Y uno dice, ¿cómo puede ser que eso se pueda mantener? Pues hay personas que ganan mucho dinero, pero que dan mucho dinero para la obra de Dios. Y este es un barco evangélico, amados hermanos, ¿vale? Por lo tanto, se espera que mientras más dinero Dios me dé, yo más pueda dar para la obra del Señor. En los tiempos del Antiguo Testamento, el diezmo era una demanda, ¿vale? Uno de los temas que es el diezmo, era lo que Dios ordenaba ofrendar bajo la ley. La 10ª parte de algo es el diezmo, o sea, un 10%. Ahora bien, esta era una demanda en el Antiguo Testamento. Lo podéis leer luego, Levítico 27, 30-32, ahí se habla del diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, el diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. En el Antiguo Testamento se requería al pueblo de Israel 3 diezmos a lo largo del año. Este de Levítico 27, otro que está especificado en Números 18-21, otro que está en Deuteronomio 14, 28 y 29, y finalmente hay un reproche de parte de Dios en Malaquías 3, 8 al 10, donde llama al pueblo de Israel a traer diezmos y ofrendas. Si nosotros pudiésemos tomar un tiempo para meditar en todo esto y estudiarlo a fondo, veríamos que equivalía a un 23% anual de los ingresos para financiar el gobierno de Israel, mantener las festividades del pueblo, suministrar ayudas a los pobres, sostener a los levitas que vivían y servían en el tabernáculo y que luego enseñaban la palabra de Dios por toda la nación. Y en realidad muchos de estas ofrendas hoy tienen un paralelo en los sistemas de recaudación de impuestos de los países en el mundo. Cómo funcionan nuestros países, cómo se hacen carreteras, cómo se construyen hospitales, cómo se pagan los médicos, a los enfermeros, en fin, cómo se construyen colegios. Bueno, todo sale de esta recaudación de impuestos que pagamos cuando echamos gasolina al coche, cuando pagamos los impuestos de nuestras viviendas, cuando nos descuentan de los sueldos, etcétera, etcétera. Ahora bien, habían unas ofrendas que el pueblo de Dios tenía que traer. Y en este sentido, la razón tal vez por las cuales en el Nuevo Testamento no encontremos tantas aclaraciones directas o demandas en cuanto a la ofrenda y a los diezmos sea porque el pueblo de Israel ya lo tenía muy claro. Ellos sabían lo que debían ofrendar y cómo manejarse respecto a los mandamientos de la ley. Tal vez eso ha llevado a que la iglesia hoy a veces se descuide en este sentido y los hermanos o los miembros de las iglesias a veces seamos bastante cortos y tacaños a la hora de ofrendar y responder a las tantas bendiciones que el Señor derrama sobre nuestras vidas. Por eso tenemos esta pregunta en el punto 11. Si en los tiempos antiguos daban el 10% de sus entradas a Dios, ahora que está en Cristo, ¿debo dar como mínimo el diezmo? Yo personalmente entiendo que sí. Es decir, creo que bajo la bendición de la gracia y de la obra de Cristo y de tantas promesas y bendiciones que el Señor me da, por lo menos el diezmo es aquello que yo debo ofrendar. ¿Con qué actitud debo ofrendar?
Según Corintios, 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Según 2 Corintios, mi ofrenda es una inversión en la obra de Dios, por lo tanto, debe darse con generosidad y abundancia. ¿Vale? Aunque los creyentes de Macedonia eran pobres, ofrendaron con generosidad para Pablo. Se sacrificaron, dice 2 Corintios 8, 1 al 3, dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Así que aquí vemos que la responsabilidad y el privilegio de apoyar la obra de Dios no es solo para la gente adinerada, los que tienen muchos recursos, sino que las personas pueden dar generosamente a Dios, aun cuando lo que dan es pequeño, porque no tienen muchas posibilidades. Ahora, también es importante confiar en que no me va a faltar para satisfacer mis propias necesidades. Pablo asegura que Dios es capaz de suplir las necesidades. La persona que da poco recibirá poco. Y no debemos permitir que la falta de fe me impida dar libre y generosamente. Cuando Pablo le agradece a los filipenses, cosa que en la lección no aparece, en el capítulo 4 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que a los filipenses le iba a faltar? Aquello que habían apartado para ofrendarle a Pablo, le habían enviado a Pablo. Y Pablo responde expresando una promesa maravillosa. Dios suplirá lo que os falta conforme a las riquezas de Cristo Jesús. Según 2 Corintios 9:7, dice cada uno dé como propuso en su corazón. Por lo tanto, se debe ofrendar como uno se propone o como uno ha decidido en el corazón. Y esto significa que es importante planear y dar con inteligencia, no por mero impulso. Amados hermanos, es triste, es muy triste. A veces ver que hay hermanos que meten la mano en el bolsillo o en la cartera, incluso a veces hasta nerviosamente, ¿no? Cuando llega el momento de ofrendar en la iglesia. Y a veces se ofrenda, vamos a ver. La idea bíblica es que mi ofrenda debe ser planeada. No se trata de que yo llego el domingo y a ver qué tengo en el bolsillo y lo meto y junto con el billete o las monedas va también el ticket de la farmacia o del supermercado, que lamentablemente a veces aparecen también cuando los que recogen la ofrenda van a contar el dinero, se encuentran con muchas de estas cosas, ¿no? El Señor no desprecia nada, ni siquiera la calderilla. Como le llamamos en España, a los céntimos, ¿no? Pero la verdad es que uno a veces se pregunta si realmente aquellos que han echado la calderilla lo han hecho pensando en que estaban honrando y glorificando el nombre del Señor. Así que aquí se trata de tal como hemos propuesto o decidido nuestro corazón. Es importante planear y dar con inteligencia y nuestra actitud es más importante que la cantidad que damos. Recordad al Señor cuando vio aquella viuda que echó 3 blancas, creo que eran, en el templo. Y el Señor la señaló y le dijo a los discípulos, esta dio más que los ricos que han pasado antes de ella, porque dio todo lo que tenía, todo su sustento. Y esto es lo que debemos recordar. Dios mira el corazón.
No debemos sentirnos avergonzados si solo pudimos dar una pequeña ofrenda. Dios está mirando cómo damos de los recursos que tenemos. Y esa es la norma. La generosidad de la iglesia de Macedonia, de la que Pablo habla en 2 Corintios 8, era difícil de igualar. En 2 Corintios 9:7, otra vez, el apóstol Pablo dice que no debemos dar con tristeza o de mala gana o por necesidad, dice allí, no con tristeza ni por necesidad, es decir, vamos, lamentando el tener que ofrendar o porque me obligan. Por eso vuelvo a poner ahí, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre o a la persona que da con alegría, que da con alegría. ¿De qué debemos cuidarnos al ofrendar? Mateo capítulo 6, versículo 2 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres, sino que, dice allí el versículo 2, de cierto ya tienen su recompensa. Por lo tanto, debemos cuidarnos de ofrendar para que los demás nos admiren o nos aplaudan. ¿Cómo debo ofrendar? Dice, mas tú cuando des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Vale? Bueno, esto ha llevado a que a veces seamos tan legalistas y tan literalistas en nuestra lectura bíblica que no queremos que absolutamente nadie sepa cómo ofrendamos o qué cantidad ofrendamos. El Señor aquí está usando una hipérbole. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, es algo imposible. Es que mi mano de izquierda siempre sabe lo que hace la derecha. Eso es algo imposible. Lo que él está queriendo decir es que mis motivos deben ser puros. Deben ser puros. Y que yo debo evitar dar por la satisfacción de que me vean, sino debo dar por la satisfacción de dar y por el amor a Dios. Esa es la motivación de mi ofrenda, ¿no? No buscar reconocimiento ni alabanza. Ahora bien, esto no significa que sea un pecado que alguien en la iglesia sepa lo que yo doy. Por ejemplo, hubo gente que no quería ofrendar por el banco y que se niega a ofrendar por banco porque dice que queda reflejada su ofrenda en lo que entra en la cuenta bancaria de la iglesia. Hermanos, es que el Señor no está diciendo que no se debe saber. Lo que está diciendo es que yo no tengo que dar para mi gloria, ni para que el pastor lo sepa o para que lo sepa el tesorero. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero gloria a Dios si hoy podemos ofrendar, hacerlo a través de banco, hacerlo a través del envío de dinero, como está ofrendando tanta gente ahora desde distintos lugares del mundo, a la iglesia, a la obra del Señor, a los pastores. Se ofrenda y se hace para la gloria de Dios. Y aunque quede reflejado en algún lugar, o a veces incluso la iglesia extienda un recibido o un recibo para que luego se pueda desgravar, son medios que el Señor provee para que fructifique y haya más bienes. Lo que el Señor está intentando claramente aquí es que no lo hagamos para ser vistos, ¿vale? Así que eso quede claro, no buscando una recompensa ni aplauso de los hombres, ni recompensa material, sino dando para la gloria del Señor. Las bendiciones de ofrendar. Ya vamos acabando. ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de las bendiciones de ofrendar a Dios con generosidad y sacrificio?
Volvemos a leer 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y es básicamente eso, el que ofrenda con abundancia recibirá también abundantes bendiciones de Dios en su vida. Hermanos, esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando uno da para el Señor y lo da con alegría y lo da abundantemente, invierte con generosidad en el reino de Dios, Dios promete traer más bendiciones a mi vida. Y eso es bíblico, no lo promete el pastor, no lo prometemos, no lo promete la iglesia, está en la Biblia. Acabamos de leerlo en 2 Corintios 9:6. Es un principio bíblico. ¿Por qué es de más bendición dar que recibir? Hechos 20:35 dice, hay más bendición en dar que recibir. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma de reconocer la fidelidad de Dios y al dar nos parecemos a Dios. Alguien dijo, nunca somos más parecidos a Dios que cuando damos. Nunca somos más parecidos a Dios que cuando damos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y entonces Pablo, para exhortarles ahí en Hechos a la generosidad que él también practicaba, le cita una frase del Señor que no figura en los evangelios. Esta frase de Hechos no aparece en ninguno de los 4 evangelios, pero Pablo la conocía. ¿Por qué? Porque los apóstoles habrían contado tantas cosas que el Señor hizo y dijo que no quedaron reflejadas. De hecho, Juan dice que el Señor hizo tantas cosas que jamás se podrían acabar de escribir los libros con las cosas que el Señor hizo, ¿no? Así que hace más feliz el dar que recibir. Y el criterio del mundo es contrario a esto. Los mundanos prefieren recibir, incluso aún robar a dar. Y si una ganancia, cuanto más fácil mejor, es la aspiración de los que ponen la felicidad en las cosas de este mundo, pues con dinero pueden alcanzar todo lo demás. Pero el criterio de Dios es diferente. Dar nos hace parecidos a Dios, que da todo a todos y no recibe de ninguna cosa que Él no haya dado. También nos asemeja al Señor Jesús, quien pasó haciendo bienes. Es más agradable, obviamente, dar a los que son agradecidos, pero todavía es más honorable dar aún a los que son desagradecidos, pues tenemos a Dios como nuestro único galardonador. Así que, hermanos, con esto acaba el tema del manual. Yo voy a dejarles unos poquitos apuntes más sobre este tema, que es muy amplio, muy interesante. Podríamos decir unas cuantas cosas más, pero simplemente para acabar. ¿Honro al Señor con mis bienes? Esta es una pregunta clave. ¿Honro al Señor con mis bienes? ¿Cómo respondo yo a esta pregunta? ¿Siento que en la administración del dinero que Dios me ha dado estoy glorificando a Dios? ¿El Señor está recibiendo honra por la forma en que administro lo que el Señor me da? La siguiente pregunta es, ¿cuál es el motivo en mi vida? ¿Cuál es el motivo o mi motivo en la vida? Es decir, ¿vivo para la gloria de Dios, el avance del reino de Dios? ¿O mi motivo es tener más, poseer más, comprar más, tener más coches, tener más casas? ¿Qué es lo que anhela mi corazón? Y en tercer lugar, ya no es una pregunta tan directa, sino para reflexionar. ¿Cuáles son los principios cuando yo pienso en la administración de mis bienes? ¿Cuáles son los principios? Yo voy a mencionar 4. El primer principio es, yo poseo, pero Dios es el propietario. Este es el primer principio que como creyente, como cristiano, yo debo tener. Yo poseo, pero Dios es el propietario. Él es el dueño. De niños cantábamos una canción, un corito le llamábamos, que decía, suyo el ganado de los campos 1000, el oro y el marfil, suyo los ríos, las montañas y el sol en su cenit.
Él es, a ver, suyo, ya se me trabó un poco la letra. Suyo el ganado de los campos mil, el oro y el marfil, suyo los ríos, las montañas, sí, el sol en su cenit. Bueno, ya se me fue, una canción de niños, pero finalmente decía, todos estos bienes son de mi padre y míos son también. Yo poseo, pero Dios es el propietario. El siguiente principio, yo gano, pero Dios me capacita. Yo gano, pero Dios me capacita. Es que hay gente que suele decir, esto me lo gané, fruto de mi trabajo. Sí, pero ¿por qué puedes trabajar? ¿Por qué tienes la inteligencia? ¿Por qué tienes la capacidad de pensar, de respirar? ¿Quién te da la salud para ir a trabajar? ¿Quién te ayuda a levantarte cada día? ¿Quién? Pues es Dios. Dios hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dios nos sostiene, Dios nos da la vida. Él sostiene, el aliento viene de Dios. Por lo tanto, yo gano, pero Dios me capacita. En tercer lugar, si yo soy de Dios, todo lo que tengo es de Dios. Si yo le he consagrado mi vida a Dios, pues todo lo que poseo le pertenece a Dios. Y en tercer lugar, cuarto lugar, Dios es el propietario, yo soy el administrador. Dios me da a mí la responsabilidad de administrar los bienes que Él ha depositado en mis manos. Y un día me va a pedir cuenta de la forma en que los he utilizado. Los falsos y verdaderos del comienzo de la lección. ¿Hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente? Obviamente que sí, es verdadero. La responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae solo sobre los hermanos que tienen un buen sueldo. Obviamente que no. Hemos visto ya que el que tiene un buen sueldo puede dar más, pero la responsabilidad es de todos. Todos los bienes que tenemos provienen de Dios, pues es lo que acabamos de afirmar, absolutamente verdadero. Para reflexionar, bueno, tenemos la historia de la viuda que ayudó a Elías en Primera de Reyes 17, y allí hay una buena lección que cada uno de vosotros tiene que sacar de esta lectura. Respondiendo a la pregunta siguiente, ¿cree que vale la pena sacrificarse para apoyar la obra de Dios? ¿Y qué advertencia da Cristo a los que confían en las riquezas en Lucas 12? Y entonces luego hay una reflexión personal sobre las entradas mensuales y la forma en la que ofrendamos al Señor. Se sugiere la memorización de 2 Corintios 9:6 y la próxima lección también va a ser muy interesante. Puedo hacerlo, pero debo. La gran pregunta que muchos se hacen en relación a algunas cosas. Vamos entonces a dejar de compartir la pantalla. Hemos llegado así al final de esta clase, siempre con el deseo de que sea de bendición y de desafío para cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga ricamente.